Les doy la bienvenida al estudio de este interesante libro de Apocalipsis. Continuamos en esta ocasión en el capítulo 4 y lo primero que vamos a hacer va a ser leerlo completo. No podremos abarcarlo todo en este estudio, tendremos necesariamente que dividirlo en dos, pero para estar bien familiarizados con el texto bíblico vamos a comenzar leyéndolo entero. Dice entonces Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, un capítulo realmente emocionante, apasionante, que nos introduce de lleno en una escena celestial maravillosa. Pero antes de que entremos directamente en el texto, sería interesante, creo, ver un poco el momento, el punto al que hemos llegado ya en nuestros estudios. Recordarán que hasta ahora, en los capítulos previos, lo que hemos visto es al Señor, ya en el capítulo 1 lo vimos en su gloria, en medio de las iglesias, y posteriormente los capítulos 2 y 3, enviando cartas muy serias a diferentes iglesias. Cartas en gran medida con un mensaje de juicio, en algunos casos un juicio pues afeándoles y condenando cosas que hacían mal. En otro caso, pues aquellas iglesias, algunas de ellas estaban viviendo y actuando de una forma muy coherente con su fe y el Señor las alogia. El Señor entonces juzgando a su iglesia. Ahora, a partir de este momento, del capítulo 4, lo que vamos a empezar a ver es otra cosa diferente. Va a ser el juicio del Señor no sobre su iglesia, sino sobre el mundo impío. Y en cierto sentido este orden es lógico. Primero Dios debe de empezar por juzgar su propia iglesia, como ya leímos en 1 de Pedro en el capítulo 4 y el versículo 17, que decía así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, esto es entonces en cuanto al tema. Hay una clara división, un cambio de tema, de enfoque. Ya no es el juicio sobre la iglesia, sino el juicio sobre el mundo. Ahora,
en el momento en que pensamos en hacer divisiones en el libro de Apocalipsis, a veces, bueno, pues hay muchas opciones. Se puede dividir el texto en función de varios criterios diferentes. Ahora, nosotros vamos a estar pensando, por lo menos en algunos momentos, en cierta división o en ciertos detalles que parecen dividir el libro de Apocalipsis. Y es que, si nos fijamos con atención, pues vamos a observar que en ciertas ocasiones el autor, Juan, comienza sus relatos describiendo una visión en el cielo. Tiene una visión del cielo y empieza así. Curiosamente también, pues en esa visión aparece al comienzo normalmente un elemento del mobiliario del templo o del tabernáculo, algún detalle del tabernáculo. Y cada una de esas secciones terminan también con un acto de adoración a Dios. Forman estos bloques. Si ustedes quieren comprobarlo, les recomiendo siempre que, ya saben ustedes, que los estudios en vídeo o en audio pueden encontrar las notas siempre en nuestro sitio web www.escuelabiblica.com. Pero, bueno, allí lo verán en las notas, pero ya les adelanto, en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 12, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, el capítulo 8, versículos 1 y 3, el capítulo 11 y el versículo 19, el capítulo 15 y el versículo 5, y el capítulo 19 y el versículo 11. Esto sería donde comienzan estas secciones, que siempre tienen este elemento en común, una visión del cielo, tal vez algún elemento del tabernáculo, y finalizan con un acto de adoración. En la primera sección, la que comenzaba en el capítulo 1 y versículo 12 y que ha abarcado hasta el final del capítulo 3, pues allí nos encontramos que Juan tuvo una visión del Hijo del Hombre en medio de 7 candeleros de oro en el cielo. Y a partir de ahí pues surgieron una serie de 7 cartas a 7 iglesias a 7 iglesias en Asia. Esta segunda sección, que comienza ahora en el capítulo 4 y que probablemente debamos entender que abarca hasta el final del capítulo 7, pues nuevamente aparece una puerta abierta en el cielo y otra visión celestial allí, en esta ocasión del trono de Dios. Al fin y al cabo, el tabernáculo era la casa de Dios y la parte central del tabernáculo, en el lugar santísimo, era el arca que simbolizaba el trono de Dios. Pues toda la atención en este pasaje se centra precisamente en ese trono, como luego veremos. Y de allí van a surgir, y ese es el tema, uno de los temas importantes de esta sección, van a surgir otra serie de 7 sellos que traerán juicio sobre este mundo y que nuevamente terminarán con un acto de adoración celestial de todos aquellos que habían salido de la gran tribulación. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta sección que vamos a comenzar ahora? Pues está claro, y que ya lo he dicho, que los 7 sellos y los juicios que vienen asociados con ellos, pues es algo que inmediatamente nos llama la atención, pero tal vez no sea eso realmente lo más importante, o por lo menos al comienzo de esta sección, lo que realmente más nos debería de interesar. Es verdad que muchas veces como creyentes estamos siempre pensando en los juicios y en a ver cómo hacemos coincidir tal cosa que ha salido en los periódicos o que hemos visto en la televisión con algo que ha dicho el Apocalipsis. Bueno, siempre tenemos esa tendencia, yo no digo que esté mal, pero vayamos un poco más allá y fijémonos en otros detalles. Y aquí hay uno realmente muy importante. Y es que se nos va a presentar, como he dicho hace un momento, el trono de Dios. Y esto, pues ese trono de Dios, pues nos va a dar una idea de por qué han de venir estos juicios sobre la tierra, sobre la humanidad. Nos va a llevar a preguntarnos si es legítimo, si quien está sentado en ese trono tiene el derecho de juzgar, si lo va a hacer bien, si es digno de juzgar a este mundo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Todo debe de surgir desde allí, necesariamente.
De ahí provienen los juicios, del trono de Dios. Y debemos de detenernos a pensar no solamente en ese trono, sino en quién está sentado en ese trono y también el tipo de gobierno que Él quiere establecer desde ese trono. Es verdad que los juicios es quizás lo más llamativo, pero los juicios son un paso intermedio para llegar finalmente al establecimiento de un tipo de gobierno concreto que Dios quiere y que va a ejecutar desde ese trono en los cielos. Pues todos estos son detalles importantes y la visión del trono de Dios siempre nos va a reorientar a nosotros como creyentes que vivimos en este mundo donde escuchamos muchas voces, recibimos muchas influencias y a veces perdemos el contacto con la cabeza, con el centro de gobierno. Y tenemos que volver nuevamente allí, al trono de Dios. Es allí donde conocemos a Dios, es allí donde encontramos el valor para avanzar en la vida en medio de las dificultades, donde vemos las razones innumerables que tenemos para adorar a Dios. Entonces, el eje central de todo este pasaje del capítulo 4 es el trono de Dios, indudablemente. Y veremos una división, no obstante. Los 7 primeros versículos son una visión del trono de Dios, pero los siguientes tienen que ver con la reacción de los 4 seres vivientes que se nos presentan aquí y de 24 ancianos, la reacción que ellos tienen frente a ese trono. Así que, ya digo, fundamental la idea del trono, que nos va a llevar a conocer más a Dios, el tipo de gobierno, si Él es justo, es digno de llevar a cabo este juicio. Bueno, todo esto lo vamos a ver en un momento. En principio, entonces, el pasaje comienza diciendo que después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y si han seguido estos estudios, pues recordarán que una de las últimas cosas que vimos al final del capítulo 3, en la carta que el Señor les mandó a la iglesia en Laodicea, es que el Señor estaba a la puerta llamando. La puerta de la iglesia estaba cerrada para Cristo, algo paradójico. Una iglesia autosuficiente que había tan segura y tan satisfecha estaba consigo mismo que ya hasta habían dejado al Señor fuera de la puerta. La puerta estaba cerrada para el Señor. Ahora, en contraste, la puerta del cielo está abierta. Está abierta para todo el que quiera entrar. Y el Señor está invitando a entrar. Ahora, esta puerta, la puerta del cielo, no siempre ha estado abierta para los hombres. No siempre ha estado abierta. Fue Cristo el que se presentó en este mundo y Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, pues será salvo, hallará pastos, disfrutará de la vida. Él lo dijo en Juan, en el capítulo 10, versículo 9. Prometió que el que entrara por Él sería salvo. Él abrió esa puerta del cielo. ¿Y cómo lo hizo? Lo iremos viendo también en esta sección, especialmente en el capítulo 5 se nos presentará como un cordero como inmolado. Es en virtud de su sacrificio que Él abre la puerta. Y también en virtud de ese sacrificio que Él tiene el derecho de juzgar y la capacidad de establecer en este mundo un nuevo orden mundial, un nuevo orden de paz, de justicia, como nunca antes se ha conocido en la historia de toda la humanidad. La puerta, por lo tanto, del cielo está abierta. Y las personas, incomprensiblemente, muchos no quieren entrar. Con todo lo grande que es esta invitación, Dios abre las puertas del cielo. Yo a veces he visto en museos o en sitios interesantes unas colas enormes para poder ver pues alguna cosa. Y las personas hacen cola, hacen unas filas enormes esperando que les toque su turno, pueden esperar 1, 2 o varias horas, y a veces hay personas que hasta días por entrar a algún sitio. Y no hay ningún sitio tan interesante, tan bello, donde más valga la pena estar que en el cielo. Y además es una invitación no para estar un ratito, sino para disfrutar toda la eternidad. No hay nadie más interesante que el Dios del cielo, alguien que nunca nos aburrirá, que nunca nos dejará insatisfechos, que puede llenar plenamente nuestras vidas, que conocerle a Él es la mayor delicia, como dijo el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Las puertas del cielo están abiertas. No hay que hacer una inmensa cola. Cualquier persona, allí donde esté, puede pedirle a Dios el perdón de sus pecados, arrepentirse genuinamente de ellos y buscar con fe a Cristo, confiando en la obra que Él ha hecho en la cruz, y puede entrar directamente al cielo. Ha pasado de muerte a vida y nunca más vendrá condenación, dijo el Señor Jesucristo. Su nueva posición ya es real, bien que empezará a disfrutarla poco a poco hasta su consumación plena al lado de Cristo. La puerta está abierta, no hay que hacer una inmensa cola. Está abierta ahora, porque Cristo la ha abierto. Nadie ha pagado tanto por abrir una puerta. Cristo pagó con su propia vida para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Y una vez que Juan está viendo lo que hay detrás de la puerta, o allí en ese momento, escucha una fuerte voz, una potente voz, como de trompeta, que hablaba con él. Esto es otra... Vemos cierto paralelismo nuevamente con el capítulo 1, donde también Cristo allí se presentó con una voz potente como de trompeta, que se asemejaba al sonido fuerte de una trompeta. En ambos casos la idea sirve para destacar la autoridad de la voz del Señor, del soberano Dios del cielo, que hablaba con poder, con autoridad. Al mismo tiempo, otro de los paralelismos es que Juan también aquí, igual que allí en el capítulo 1, se dice que estaba en el Espíritu. Ahora, lo digo por ver que hay como cierto patrón que nos muestra que ha empezado una nueva sección y se guarda otra vez relación. Hay un cierto enfoque parecido en ambos casos. Bueno, luego otro detalle interesante es que le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora el Señor le llama a que suba al cielo. La idea es que suba a un punto elevado, esto lo entendemos, ¿no? Cuando alguien quiere ver una perspectiva más amplia, si estamos intentando ver pues, una ciudad, por ejemplo, pues desde un sitio alto siempre se divisa todo mucho mejor. Y a veces cuando queremos ver la vida y los asuntos de la vida o de los problemas, a veces estamos demasiado metidos en ellos, pues siempre es conveniente salir un poco y verlo desde otra perspectiva. Aquí la idea viene a ser esta. Juan, sube al cielo y desde aquí vas a ver las cosas desde otra perspectiva. Si ustedes han montado en avión ya se han dado cuenta, ¿no? Cómo cambia inmediatamente a nada que sube el avión un poco, cómo cambia la perspectiva de todo. Todo parece de otro tamaño, las distancias parecen mucho más cortas, en fin, es otra cosa, visto desde un poquito más arriba, que será verlo desde el cielo de Dios. Ahora hablamos de esa perspectiva espiritual que da el cielo. Bueno, pues se le llama allí para que él salga de este ambiente viciado, nocivo, que está impregnado de tantas cosas malas que a veces nos confunden incluso como creyentes. Y se le anima a subir arriba para desde el cielo tener una visión mucho más exacta, más clara, más nítida. Y de lo que le va a hablar es de los acontecimientos que iban a tener lugar sobre este mundo. Una visión del cielo y desde el cielo, las dos cosas, ¿no? Vamos a ver que Juan tiene. Una visión del cielo y una visión de la tierra desde el cielo. Qué interesante ambas cosas. Bueno, el apóstol Pablo tuvo una experiencia parecida también. En 2 de Corintios, capítulo 12, los versículos 2 y 4, hablando del mismo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y es curioso porque al apóstol Pablo se le prohibió contar lo que había visto en el cielo, o por lo menos no fue capaz de encontrar las palabras para explicarlo. En cambio, a Juan, al apóstol Juan, pues se le dijo que lo contara, que no solamente que lo contara, sino que lo escribiera. Eso lo vimos ya en el capítulo 1 y versículo 19. Debía de transmitirlo a las siguientes generaciones. Ahora, esta invitación del Señor a subir al cielo, algunos la han interpretado como una alusión al arrebatamiento de la iglesia.
Bueno, yo por supuesto creo en el arrebatamiento de la Iglesia, es una cuestión, un tema que aparece en otras partes de la Escritura. No estoy tan seguro el orden exacto de todos los acontecimientos, y no estoy seguro porque muchas veces me parece que Dios no ha querido dejarlo tan claro como algunos lo quieren ver, pero yo creo en el arrebatamiento. Ahora, creo que aquí no está hablando del arrebatamiento. Creo que lo que está diciendo aquí es a Juan que suba, pues como en el pasado, por ejemplo, con Ezequiel también se le invitó a subir al cielo para que desde allí tuviera una visión de la gloria de Dios y también del mundo y de los juicios de Dios. Desde esa perspectiva, que se prepararan, tanto el hecho de subir al cielo como estar en el Espíritu, pues era una preparación para recibir una nueva revelación que deberían de transmitir a los hombres, a nosotros, que estamos ahora aquí y que hemos heredado afortunadamente estos escritos inspirados por Dios, que nos son de tanta utilidad para percibir cosas que de otro modo nunca conoceríamos por nuestros propios medios, por nuestro propio conocimiento, intelecto. Es imposible. Están en otra esfera, están velados, solamente si hay una iniciativa divina de revelárnoslo, podremos conocerlo. Y aquí Dios utiliza a Juan para precisamente traernos este conocimiento. Y lo que se le dice es, te mostraré las cosas que sucederán. Y aquí está claro que es algo inequívoco, algo que va a ocurrir sí o sí, las cosas que sucederán. Y pone de relieve que estos acontecimientos pues son de carácter ineludible. Nadie va a poder evitar lo que Dios dice que va a ocurrir, porque Él lo va a dirigir. Y además nadie lo va a poder tampoco impedir. Ni fuerza humana ni fuerza diabólica podrán de alguna manera alterar lo que Dios ha determinado por su palabra y ha expresado en este libro. Nada ni nadie lo puede cambiar, ni nada ni nadie puede evadirse de ello, librarse de ello. Todo el mundo estamos inmersos de alguna manera, depende de en qué lado estemos, pues estamos inmersos en todo esto. Dios ha hablado y lo va a cumplir. Dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y esto pues ya nos da también algunas claves para entender este libro, porque recuerdan que al comienzo, en el capítulo 1, se le dijo a Juan que escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entendemos que las que has visto se referían en aquel momento a la visión que acaba de recibir de Cristo glorificado. Las cosas que son, pues tienen que ver seguramente con el presente en el que Juan estaba escribiendo y guardaría relación con las cartas a las iglesias en Asia que en aquel momento pues estaban funcionando de la manera que son descritas allí. Y ahora viene la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. Por lo tanto, desde otra perspectiva, antes hablamos de una alternativa para establecer secciones en el libro de Apocalipsis, aquí tenemos otra. Ahora ya entramos en la tercera etapa, las cosas que han de suceder después de estas. Ya nos traslada a un momento futuro desde la perspectiva de Juan. Cosas que han de ocurrir. Y eso va a abarcar realmente el resto del libro, porque ya desde aquí hasta el final pues hay una serie de sucesos que nos van a conducir hasta el establecimiento final del reino de Dios en este mundo. Bueno, pero todo comienza, y ahora ya después de este pequeño preámbulo, pues con una visión del trono, y esto nos lleva al versículo 2. Y lo primero que vemos, dice allí, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hay un trono establecido en el cielo que gobierna sobre todos. Esta es la idea que hay aquí. Hay un trono en el cielo y ese trono no está vacío. Uno podría ver las injusticias, tantas injusticias como hay en este mundo, y quizás hasta llegar a dudar, podría ser, de preguntarnos si realmente hay un Dios que continúa rigiendo los asuntos de este mundo.
Y es verdad, Satanás se ha hecho fuerte en nuestro mundo, muy fuerte. Empezó desde el momento en que el hombre decidió pecar, rebelándose contra Dios y uniéndose a una rebelión ya, creo que en ese momento activa, de parte de Satanás y otros ángeles caídos. Y son elementos rebeldes que no se sujetan al reino de Dios ni a la voluntad de Dios, que le provocan constantemente, que discuten, que cuestionan su gobierno. Y uno podría preguntarse, bueno, al final parece que sí, que se están saliendo con la suya, que el mal parece que triunfa en este mundo, que el bien escasamente lo vemos o sigue adelante. Pero notemos lo que dice aquí este versículo. Hay un trono en el cielo y Dios está sentado en ese trono. Dios no ha abdicado en ningún momento. No ha abdicado. Ni tampoco lo va a hacer. No ha abdicado. Por otro lado, Él es el único que tiene el derecho legítimo para ocupar ese trono. El único que tiene el derecho de gobernar este mundo. Por varias razones. La primera, fundamental, porque Él es el creador de este mundo. Y la segunda, como veremos en el capítulo 5, porque Él ha ganado ese derecho también, que lo tenía, pero por medio de la redención, por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, ha conseguido para el hombre un reino al que ahora nos invita, y un reino de paz, de justicia. Tiene derechos. Rechazar a Cristo, después de todo lo que ha hecho siendo el mismo Hijo de Dios, tendrá sin lugar a dudas unas gravísimas consecuencias para todos aquellos que rechazan algo de esa magnitud, un sacrificio de ese tipo. No es rechazar cualquier cosa, es rechazar un regalo cualquiera, es rechazar al mismo Hijo de Dios que ofreció su vida por nuestros pecados. ¿Tiene derechos? Claro que tiene derechos, por lo que es, por lo que ha hecho por la humanidad, tanto creándola como posteriormente redimiéndola. Pues hay un trono, y desde ese trono Dios gobierna. Y este libro, el libro de Apocalipsis, no debemos de perder de vista el objetivo final, porque sí, nos podemos entretener quizás y perder, no darnos cuenta hacia dónde va el libro de Apocalipsis, fijarnos mucho en determinados detalles. Pues mira, esto parece que estos cuernos deben de ser tales naciones o tales reyes, o este debe de ser... Y entretenernos en eso, viendo los bosques, viendo los árboles, perder de vista el bosque. Viendo pequeños detalles en el camino, olvidarnos de cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin de Apocalipsis? ¿Hacia dónde conduce todo? Bueno, pues a donde nos conduce es que este trono que es presentado aquí ya al comienzo, pues juzga, tiene el derecho, el Dios que está sentado en ese trono tiene el derecho de gobernar este mundo, y finalmente va a establecer su reino en este mundo. A pesar de que en el presente hay fuerzas hostiles que altercan, que se niegan a aceptar, a deponer su actitud de rebelión contra Dios, pero Dios finalmente los va a ir venciendo. Y el libro de Apocalipsis nos cuenta cómo eso va a ocurrir hasta que lleguemos al momento final, cuando allí veamos que Dios ha juzgado toda manifestación de oposición malvada y establece finalmente en esta tierra su gobierno. Cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo y bueno, pues un nuevo reino, su reino en este mundo. Este trono va a gobernar. Por el momento es verdad, hay provincias rebeldes, pero no debemos de perder de vista que eso es algo temporal y Dios es eterno. Él ve las cosas desde la eternidad, no desde el tiempo, y así las debemos de ver también nosotros aquí. Bueno, pues ahora este trono gobierna, y esto, cuando Juan escribió el Apocalipsis, sus primeros receptores, que serían creyentes acostumbrados a escuchar hablar del trono de César, y que ese era el trono más alto que había en el mundo, el imperio romano y su César, bueno, pues ahora lo que se viene a decir es que hay un trono que está muy, muy por encima de ese trono. Es el trono eterno del soberano Dios, de nuestro Dios. Los Césares pasaron a la historia. El trono de Dios sigue estando allí y seguirá estándolo siempre. Otros imperios antes del Imperio Romano y después del Imperio Romano llegaron y desaparecieron. El trono de Dios sigue gobernando,
sigue estando allí, lo estará siempre, a lo largo de la historia, hasta que se haga evidente que Él tiene todo el poder. Esto lo tuvo que aprender alguien en el Antiguo Testamento, un poderoso rey, el rey Nabucodonosor, recuerdan en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 32. Dios lo hizo que viviera como una bestia del campo hasta que reconociera, porque él se sentía tan engreído, tan prepotente. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria mía? Y Dios le dijo, pues vas a vivir con las bestias del campo hasta que reconozcas que Jehová tiene el dominio. Fijémonos lo que dice ahí en Daniel 4:32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esto es importante. El trono de Dios gobernando en este mundo siempre tiene la última palabra. Algunas veces podría parecernos que la historia de la humanidad pues es el resultado de un cúmulo de decisiones humanas y esto no es así. No, la historia no la dirigen los hombres. Los hombres piensan que la dirigen. Los hombres que no creen en Dios, ellos creen que van marcando el ritmo y también la dirección por la que debe ir este mundo. Ellos tienen sus objetivos. Y se sienten señores y dueños del mundo y crean sociedades, las diseñan a su estilo y las dirigen por donde quieren. Pero se olvidan de la realidad. Dios, el Creador, es el Señor del universo y sigue conduciendo este universo hacia la meta que Él ha fijado de antemano. Por otro lado, hay otras personas que no ven claro hacia dónde va este mundo, y es que esto también es una cosa que es razonable pensar así, hacia dónde vamos, porque parece que vivimos en un caos donde no hay a veces dirección ni cordura. Son movimientos cíclicos que volvemos una y otra vez al mismo lugar desde donde empezamos, épocas de crisis que siguen a épocas de bonanza y otra vez lo mismo. Gobiernos que llegan con los que nos ilusionamos y que al final queremos que se vayan porque estamos hartos de ellos. Llegan otros con los que empezamos ilusionados y acabamos de la misma manera. Unos de un tipo y los otros del otro tipo, pero con todos nos pasa lo mismo. Y a veces parece que vamos a ninguna parte, que estamos de viaje, pero a la deriva. Y podría parecer también esto, pero no es así. No es así. Lo que nos está diciendo aquí es que nuestro destino no es ciego, el destino de este mundo no es un destino ciego producido por fuerzas incontroladas o por el vaivén de las circunstancias o de las cosas que van ocurriendo. No, Dios tiene el control. Por eso es muy importante que al comienzo de este libro se nos presente el trono de Dios y al Dios que está sentado en este trono. De aquí surge todo. Esta es la base desde la que ha de desarrollar todo lo demás en el resto del libro de Apocalipsis. Veremos cómo sus enemigos son castigados, veremos cómo Él establece su reino de justicia y paz. No está fuera de control este mundo, Dios sigue gobernándolo. Así que es lógico el papel que le da Juan, que el Señor, inspirando este libro, ha dado al trono de Dios. Y de este trono es tan importante, lo vamos a ver una y otra vez a lo largo de Apocalipsis. Fijémonos con atención según vayamos estudiando el libro. Por un lado, desde este trono es desde donde se desatan los 7 sellos y también las 7 trompetas que traerán los juicios sobre esta humanidad. También vamos a encontrarnos que ante este trono la gran multitud de redimidos adora a Dios. También desde este trono se pronuncia la sentencia, hecho está, que anuncia el fin de las ciudades de las naciones y también el juicio de la gran Babilonia. Eso ya tendríamos que ir más adelante, hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. También frente a este trono se celebra la gran victoria final de Dios, también en el capítulo 19. Ante Él se juzgará a todos los hombres que resucitarán de entre los muertos. El mar, en fin, darán los muertos para la tierra para que sean juzgados delante de este trono. Y también delante de este trono,
finalmente al acabar Apocalipsis se nos presenta que sale un río de agua de vida para la sanidad de las naciones, para la vida eterna. Este trono ocupa un lugar principal, es el eje central de todo el libro de Apocalipsis, el trono. Por lo tanto, debemos de pararnos a ver los detalles que Juan nos da, que vio en esta visión. ¿Qué sabemos del que está sentado en el trono? Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Bueno, pues aquí no debemos entender que se nos hace una descripción física del Señor, sino que se utilizan ciertas sugerencias que nos transmiten pues una idea de belleza. Esta es la cuestión, ¿no? Semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Es muy difícil determinar a qué piedras, a qué minerales realmente se refería, porque antiguamente pues no había una terminología científica como tenemos ahora para denominar a cada mineral, a cada piedra preciosa, y los nombres que ellos usaban pues no se corresponden exactamente con los que nosotros tenemos en este tiempo. Así que es muy difícil saber exactamente a qué piedras, a qué metales, a qué minerales se refería exactamente, ¿no? Ahora, tampoco es un problema, porque creo que la idea nos llega de todas formas, es transmitida con claridad. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues Juan lo que nos expresa es que se sintió profundamente atraído por el color y el resplandor de la luz que surgían del que estaba sentado en el trono. Y él vio tal gloria, tal belleza allí, que quiere describirla, pero nos imaginamos que le faltaban palabras. Así que lo compara con lo más bello, con las cosas más bellas, más preciosas que él conocía en este mundo. Esta es la cuestión, ¿no? La belleza del que está sentado en el trono. Esto es lo que Juan nos está diciendo. Queda impresionado por esta belleza. Luego nos habla de la disposición de los elementos alrededor del trono. Primero el que está sentado en el trono y ahora cómo se disponen los diferentes elementos. Hay varias cosas, hay muchos detalles que se nos dan aquí. Y debemos de mirar cada uno de ellos. En principio nos dice lo que hay alrededor del trono y nos va a mostrar dos círculos. Un círculo en vertical y otro círculo en horizontal. El círculo en vertical pues dice que había un arco iris, y el círculo en horizontal nos dice que alrededor del trono, horizontalmente, había pues 24 tronos con 24 ancianos. También nos dice qué es lo que salía del trono, nos dice que salían relámpagos y truenos y voces. También nos dice que delante del trono había dos cosas, una de ellas era 7 lámparas de fuego, y otra, un mar como de vidrio semejante al cristal. Y también nos dice que junto al trono y alrededor del trono, pues había 4 seres vivientes. Y nos describe su aspecto. Bueno, se dan cuenta, ¿no? El trono es el eje central. Y la cantidad de detalles que hay alrededor, al lado, por encima, en todas las direcciones. Ahora lo que tenemos que ver y pensar es qué quiere decir cada uno de estos detalles. En primer lugar, vemos que alrededor del trono había un arco iris y 24 tronos. En la disposición de estos elementos, ya digo, todo el eje central es el trono, pero desde una perspectiva vertical alrededor estaría el arco iris, y desde otra perspectiva horizontal, como he dicho, estaría estos 24 tronos rodeando el trono de Dios. Y estos elementos y su disposición son muy importantes. Démonos cuenta que están alrededor del trono de Dios. Lo que quiere decir que cualquier cosa que proceda del trono, que salga del trono, va a pasar necesariamente a través de estos elementos. Y eso, de alguna manera, pues va a darle cierto carácter a las cosas que salen del trono. Yo creo que esta es la idea. Pensemos por un momento. La primera cosa que rodeaba el trono, dice que era un arco iris.
en este sentido vertical que hemos dicho, ¿no? Y el arco iris, pues una vez más en el libro de Apocalipsis hay reminiscencias, hay conexiones con el Antiguo Testamento. El arco iris es fácil identificarlo, recuerdan todos la historia del diluvio y cuando Noé salió del arca, pues había dejado ya de llover, que estuvo muchísimo tiempo lloviendo hasta que todo se inundó, todo el mundo se inundó, y salieron finalmente del arca, las aguas habían ido decreciendo sobre la faz de la tierra, Noé ofreció un sacrificio y Dios hizo un pacto con él. Y ese pacto consistía en que Dios nunca más destruiría la tierra por medio de las aguas, por medio de una inundación de aguas. De tal forma que ese pacto quedó sellado con una señal, la señal del arco iris. Así que la próxima vez que Noé pues viera que el cielo se estaba poniendo oscuro y que parecía que iba a llover, pues probablemente tuviera la tentación viene otro diluvio, pero recordaría el pacto que Dios había hecho con él, que Dios no volvería a destruir este mundo por medio de un diluvio de aguas. Y él estaría en ese momento tranquilo pensando en esto. Por lo tanto, el arco iris nos recuerda esta señal del pacto de Dios con Noé, con la humanidad, porque todos nosotros estamos incluidos en ese pacto, pero lo que viene a subrayar es que Dios limita, fíjense la idea, es muy importante, Dios limita sus juicios por su misericordia. Es decir, Dios tiene necesariamente que juzgar este mundo. Su santidad, su concepto de la justicia, le obliga a hacerlo, no tiene alternativa. Dios es un Dios santo y no puede negar lo que Él es. Y como es santo, aborrece con todas sus fuerzas el pecado. Eso es la ira de Dios. No hay otra opción para Él. Él tiene que actuar conforme a su naturaleza. Por eso es bueno, porque actúa conforme a su naturaleza y su naturaleza es justa, es buena. Tiene que juzgar este mundo, pero le duele, porque Dios también es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por esa razón, y de esto nos habla el arco iris, pues lo que nos recuerda es que Dios limita el juicio, en el sentido de que espera, que aguarda, que da prórrogas, que en su paciencia sigue esperando que las personas se arrepientan de sus pecados para no tener que sufrir las duras consecuencias de su juicio, dando nuevas oportunidades a los hombres para el arrepentimiento. El arco iris nos recuerda esto, la misericordia, la paciencia de Dios. Y también nos recuerda que Dios había aceptado la ofrenda de Noé, porque todo viene a continuación de esto, ¿no? Ahora, ¿el ser humano qué hace? Pues el ser humano, en lugar de arrepentirse, parece que provoca todavía más a Dios. Ustedes saben que el arco iris ahora es usado como un símbolo del movimiento LGBT que une a lesbianas, a todos homosexuales, lesbianas, todo este tipo de personas que tienen diferentes orientaciones sexuales que la Biblia cataloga como pecado, pues utilizan un símbolo de la misericordia y de la paciencia de Dios en el juicio, lo utilizan para, bueno, pues en las marchas que hacen aquí en España, en Madrid y en otras ciudades, el Día del Orgullo Gay, y el arco iris va por delante. ¿Cómo el hombre puede ser tan atrevido, no es cierto? Un símbolo de la paciencia de Dios en el juicio, usada por los hombres para provocar a Dios y con sus pecados. Y esto es como lo ve Dios y como queda expuesto una y otra vez en la palabra de Dios. Es tremendo, es tremendo. Ahora, en nuestra visión de Apocalipsis vemos que los juicios que salen del trono han de pasar por ese arco iris, lo que nos recuerda que Dios en su juicio tiene misericordia, tiene paciencia, esperando que todos se arrepientan y sean librados de la ira de Dios, que finalmente vendrá, evidentemente. Luego hay un segundo círculo, en esta ocasión, en este sentido horizontal, en este plano horizontal, y aquí nos encontramos con 24 tronos en los que están sentados 24 ancianos.
Y nos preguntaríamos quiénes son estas personas que están sentadas aquí. Y me imagino que hay muchos haciéndose cábalas y diciendo es fulano, son menganos, son estos, son los otros. Yo normalmente, cuando expongo Apocalipsis, ustedes ya van a ir viendo que procuro no ir más allá de lo que el texto dice. Dejar correr la imaginación muchas veces es peligroso, pero bueno. Y por otro lado es que si Dios no nos ha revelado quiénes son, pues es que quizás no lo necesitamos saber. Nos ha revelado otras cosas, seguramente es porque en eso es en lo que tenemos que mostrar nuestro interés. Nosotros vamos siempre a poner nombre y apellido, a saber quiénes son estos 24, cuando lo que Dios quiere es quizás mostrarnos otras cosas. ¿Qué nos quiere mostrar? Bueno, no nos dice quiénes son, pero nos dice qué son. ¿Y qué son? Pues son 24 ancianos. Y esto ya pues, nos da algunas claves muy importantes. ¿Por qué? Para empezar ya tenemos que decir que no eran ángeles, porque de los ángeles ya sabemos que no envejecen. Los que envejecemos somos nosotros, ¿verdad? Los hombres, ancianos, personas que han envejecido. Aunque aquí quizás la idea más bien no solamente es de ancianidad, de personas que han envejecido, que han acumulado mucha juventud, sino aquí se trata de personas que tienen madurez, que han alcanzado madurez. Personas, hombres maduros, hombres que conocen los propósitos del Rey, que está sentado en el trono y que son capaces de comunicarlos también a otro. La idea sería la de aquellos ancianos que estaban con Moisés ayudándole a gobernar al pueblo de Israel. Hombres experimentados, hombres sabios, hombres que conocían la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que eran capaces de transmitirla, de enseñarla, de juzgar de acuerdo a lo que en ella estaba expresado. Ancianos. Luego también se nos dice cómo estaban vestidos. Dice que tenían ropas blancas, también nos dice que tenían coronas de oro, que estaban ocupando tronos. ¿Quiénes son? Pues, aunque no se nos dice el nombre, todos estos detalles nos da a entender que son los vencedores que anteriormente hemos visto en las cartas, en las 7 cartas a las iglesias en Asia. ¿Y quiénes eran aquellos vencedores? Ya lo dijimos tantas veces, ¿no? Los creyentes. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos diría Primera de Juan 5:5. Son creyentes y además lo sabemos porque más adelante adoran a Dios porque los había redimido. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 10. Son personas, son seres humanos que han sido redimidos. Son vencedores por eso, porque han creído en Cristo y Él los ha redimido. Y tienen coronas de oro en sus cabezas, es decir, se les ha otorgado el derecho de gobernar porque son justos. Esto es lo que sabemos, lo que el texto nos dice acerca de estas personas. Y ahora, es interesante esto, ¿no es cierto? Porque Dios ha querido asociar con Él a personas que Él mismo ha creado, ha querido asociarlas en el gobierno de este universo. Esta idea de que Dios es un ser solitario, que quiere gobernar en solitario, hacer lo que Él quiere y no dar cuentas a nadie ni contar con nadie, un déspota, no tiene nada que ver con la realidad. Él no es un tirano desde la perspectiva humana que nosotros entendemos por un tirano. Nada parecido a esto. Él desea, su deseo más profundo es el delegar su autoridad a otros. Ya lo hizo cuando creó el mundo y creó al hombre y le dijo, señoread, sojuzgad, puso todo a su disposición. Dios quería que el hombre gobernara, que gobernara con él. Dios ha dado capacidades y libertad para que el hombre gobierne. Todo se vino abajo por la introducción del pecado, por la rebelión contra Dios. Pero ahora en esta nueva creación, Dios ya nos muestra, ya aquí en una escena tan temprana, pues a estos seres gobernando, a estos hombres, a estos ancianos gobernando con Dios. Él desea compartir su autoridad con otros. El Señor Jesucristo anunció que eso sería así, que en el futuro invitaría a creyentes a sentarse juntamente con Él en tronos
para gobernar este universo. Recuerdan en Mateo capítulo 19, versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Son personas que están ahí sentadas junto al trono y que Dios cuenta con ellos para el gobierno y la administración de su gobierno en este universo. Y todas las decisiones que salen de su trono, pues pasan por ellos. Nos damos cuenta de la importancia que tienen estos seres aquí. Y entendemos que no son autómatas, personas que actúan de una forma mecánica, son personas que tienen libre albedrío y que han rendido su voluntad al Dios del cielo y han aprendido con Él a gobernar los designios de este mundo. Ahora, es bueno que no diga quiénes son estos 24 ancianos. Y dice que son 24, pero puede ser un número simbólico también. Y hay bastantes probabilidades de esto, por lo que antes hemos visto, porque el Señor quiere invitar a otros a sentarse juntamente con Él en su trono. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo. El reino es dado a los hijos del Altísimo, aparece en Daniel y en otras tantas ocasiones. En realidad estos 24 muy probablemente sean un símbolo, un adelanto de otros muchos creyentes que estaremos juntamente con Cristo gobernando este universo. Ahora, este es nuestro destino final como creyentes. Es importante tener esto en consideración, porque a veces estamos tan inmersos en los asuntos de este mundo que no miramos, no pensamos ni hacia dónde vamos, ni tampoco nos planteamos que lo que hacemos al presente tiene implicaciones para el futuro. De hecho, lo que nos viene a decir este texto nos está advirtiendo de cuál va a ser nuestro destino final. Pues preparémonos ya ahora para ese destino. Cualquier persona que sea mínimamente inteligente, pues sabe que se tiene que preparar siempre, dependiendo de la etapa de la vida en la que esté, pues se tiene que preparar para la siguiente etapa. Los niños, que a veces no tienen mucha inteligencia, o muchos de ellos no tienen muy claras las cosas, pues los padres nos vemos en el deber de decir: niño, prepárate, estudia para que un día tengas un buen trabajo y puedas tener un porvenir. Prepárate para la siguiente etapa. Claro, el niño solamente piensa en jugar y no quiere estudiar muchas veces y no se preparan. Ya una persona que está en su edad adulta y se está preparando, ¿para qué? Bueno, pues un trabajador se tiene que preparar, bueno, para muchas cosas, pero pensemos en la siguiente etapa, la jubilación. Pues una persona que solamente piensa en trabajar y que no ha preparado su vida para cuando deje de trabajar, ¿cuánta gente hay que una vez que se jubilan ya entran en un vacío existencial, que se sienten morir y que no saben qué hacer en la vida, con su vida, ¿no? Mientras estamos trabajando, en edad activa de trabajo, pues deberíamos de estar preparándonos para la siguiente etapa, para la jubilación. Porque si no, la jubilación puede ser muy dura también. Y el que está jubilado, pues, y todos nosotros debemos de prepararnos para la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa que tarde o temprano nos va a alcanzar a todos? Pues es la vida eterna. Y de la misma forma que el joven se prepara para luego tener un porvenir laboral bueno, pues nosotros aquí en este mundo debemos de prepararnos ya para la siguiente etapa, que es cuando estemos en la gloria con el Señor. Y ya digo, a veces tengo la sensación en mi propia vida y en la vida de los creyentes con los que convivo habitualmente, que no siempre tengo muy claro si se están preparando para lo que viene después o simplemente están capeando el temporal, viendo cómo resuelven pequeños asuntos aquí y allá, pero no tienen perspectiva de eternidad. Démonos cuenta que son las decisiones que tomamos ahora, en el tiempo presente, la forma en la que administramos nuestro tiempo, los dones que el Señor nos ha dado, los recursos que Él nos ha dado, todo esto va formando en nosotros un carácter que perdurará por la eternidad. Importante esto, importante no perderlo de vista, porque si un día vamos a estar sentados con el Señor gobernando este mundo, y eso es un hecho que quizás aquí en Apocalipsis no aparece como tal, aparecen hombres que no sabemos quiénes son, pero
Pero ya en otros lugares nos dice que nosotros también, que cada creyente es llamado a esto, a administrar. El Señor lo contó también por medio de parábolas, recuerdan ustedes, los talentos, las ciudades aquellas. Bueno, todo esto nos indica que el Señor nos ha dejado algo, esperando que lo administremos con fidelidad, preparándonos. Esa administración en el presente nos prepara para algo mucho más grande que vendrá después. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahora la cuestión es si nos estamos preparando adecuadamente para gobernar el destino de este universo juntamente con el Señor. Y es una pregunta importante que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. Yo veo a creyentes, yo mismo a veces, seguramente en muchas ocasiones, tan alocados en la vida, tomando decisiones tan incoherentes, tan arriesgadas en tantos sentidos, tan improductivas, tan poco espirituales, tan mundanas, decisiones, en fin, que es difícil encuadrarlas por ningún lado con la voluntad de Dios. ¿Cómo personas que no tomamos en serio, que no dependemos del Señor y dirigimos nuestras vidas en el presente ya de una forma sana, de una forma coherente, cómo esperamos gobernar el mundo con el Señor? Es el momento de empezar a prepararnos seriamente, conociendo más a este ser glorioso y bello que Juan vio en el trono y que nos ha descrito en este pasaje. Tenemos que conocerle mejor, tenemos que conocer mejor su voluntad, tenemos que conocer mejor el carácter de ese trono y empezar ya en el presente a formar nuestras vidas. No hablo de ir a un culto los domingos y cantar muy emocionados y tornando los ojos y poniendo una cara de... Bueno, pues sí, ponga la cara que quiera y cante con toda la emoción que usted quiera, pero que eso tenga algún tipo de trascendencia, de implicación después cuando salimos de la iglesia, que parece que los creyentes dividen su vida religiosa los domingos y luego se desentienden de eso y los principios por los que funcionan en sus trabajos, en sus familias, en sus negocios, en sus conversaciones, no tienen nada que ver con el cristianismo. Hay muchos que están actuando así, me temo. Debemos empezar ya en el presente a formarnos para la siguiente etapa. Porque en función de cómo lleguemos al cielo, de cuánto hayamos aprovechado formándonos, preparándonos para la vida eterna, entendiendo a este Dios y viviendo de acuerdo ya con estos principios, pues estaremos más o menos preparados para que el Señor delegue en nosotros más o menos. Al fin y al cabo, cada uno toma sus propias decisiones. Nosotros desearíamos, Dios desea, y nosotros pues desearíamos que cada creyente, cada uno de nosotros maduráramos más. Yo lo deseo de mí mismo, por supuesto, en primer lugar, y lo deseo también de los hermanos que pastoreo en la congregación, y a veces pues tengo tristeza porque veo en fin, que lucho contra ellos y estamos en el mismo barco, pero parece que remando no siempre en la misma dirección. Otros sí, otros hermanos realmente se les ve un progreso en el tiempo que te llenan el corazón de alegría, y se están preparando, claro que sí. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y prepararnos para esto. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Nos queda mucho todavía por ver en este capítulo. Con la ayuda del Señor lo haremos en la siguiente sesión. Hasta entonces, pues reflexionen en todo esto, sigan familiarizándose con los detalles de este pasaje que vamos a seguir estudiando en breve. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por acompañarnos y por su atención.